La influencia del campo algodonero en las leyes. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la desaparición ulterior muerte de las jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. La sentencia era muy esperada si tenemos en cuenta que pasaron más de 15 años desde 1993, cuando el coeficiente de homicidios de mujeres se duplicaron en relación con el del hombre en Ciudad Juárez, hasta el 2009, cuando la Corte dictó el fallo. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo del 2002. El 30 de enero del 2007, la Comisión notificó a las partes su decisión de acumular los 3 casos. Posteriormente, el 9 de marzo del 2007, se aprobó el informe que fue notificado en el Estado el 4 de abril del 2007, tras considerar que México no había adoptado sus recomendaciones. La comisión decidió someter al presente caso a la jurisdicción de la Corte, donde se corresponsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, donde 2 de las cuales eran menores de edad. Como parte de la condena hecha al Estado mexicano y fiel a su tradición, la Corte ordenó que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de circulación nacional y en el diario de mayor circulación en el estado de Chihuahua, la sentencia y los puntos resolutivos de la misma, además de la creación de una página de Internet que contendría la información personal de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en el estado. El Estado debía, a través de un acto público, el cual sería transmitido a nivel local, estatal y nacional, reconocer su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de las mismas. Además, con la finalidad de dignificar a las víctimas de los hechos en Ciudad Juárez, más allá de las 3 víctimas del caso Campo Algodonero, el Estado debería de levantar un monumento en el lugar del hallazgo de las víctimas. En noviembre del 2010, la Secretaría de Seguridad Pública emitió el Protocolo de Actuación Policial en materia de violación de género, cuyo objetivo es dotar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y además instancias policiales del país de los mecanismos y procedimientos técnico-metodológicos. Número 1. Detección. Conocer la problemática y las características del entorno social que permite reconocer a las víctimas de violencia de género. Número 2. Identificación. Encuadrar de acuerdo a la ley de material el tipo de la modalidad en la violencia encontrada en las mujeres víctimas y sus entornos sociales. Número 3. Intervención. Actuar en los momentos de crisis con enfoque de género. Número 4. Atención. Canalizar de manera inmediata al área médica, jurídica, psicológica o trabajo social. Número 5. Protección. Preservar la vida y la integridad física y los derechos e intereses de las víctimas aplicando medidas específicas. Número 6. Preservación. Neutralizar factores de riesgo para evitar la violencia de género. Este caso generó movimientos en las leyes como el derecho de las niñas, considerando que 2 de las 3 víctimas eran menores de 18 años al momento de los hechos.
y la jurisprudencia constante de la Corte en el sentido de señalar que los estados tienen un deber reforzado de protección, de dar protección cuando las víctimas son niños o niñas. La Corte sostuvo que en el presente caso el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. Derechos de las niñas: a vivir y desarrollarse, a vivir en familia, a la identidad, a la no discriminación y la inclusión, a participar y reunirse con otras niñas y niños, a expresar sus opiniones e ideas, a tener acceso y actualizar las tecnologías de la información y la comunicación, como el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas. La Corte determinó que el trato dado por las autoridades a las víctimas constituía un trato degradante por el sufrimiento y la angustia causados, lo cual, contrario a lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación a la obligación general respecto, respecto y garantías de los derechos establecidos en el artículo 1.1 de dicho tratado, en particular por la irregularidad y la deficiente actuación de las autoridades en buscar a las víctimas, la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos y las circunstancias y causas de la muerte. Derecho a la dignidad y a la honra. En relación con el alegato de las y los representantes relacionados con la violación del derecho a la dignidad y en la honra, en prejuicio de las víctimas y sus madres, la Corte indicó que el trato con las madres recibieron como consecuencia de la búsqueda de sus hijas y el reclamo de justicia fueron analizados en el marco de derecho de la integridad personal. Se logró el feminicidio como tipo penal. La Corte ha defendido al feminicidio como aquel homicidio de una mujer por razones de género. Es en este momento último presupuesto donde se debe observar que los crímenes en Ciudad Juárez tienen un alto índice de violencia física y sexual, y que el móvil de todos ellos eran que la víctima era mujer. El Observatorio Nacional del Feminicidio, en su obra de estudio de la implementación del tipo penal del feminicidio en México, Causas y Consecuencias 2012-2013, han elaborado un cuadro comparativo para denotar la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Las 7 causas para catalogar un homicidio como feminicidio son: violencia sexual, signos de violencia sexual en cualquier tipo, lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, relaciones sentimentales, hayan existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el sujeto activo y la víctima. Secuestro, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo o la prevención de la vida. Exposición, el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público. Amenazas previas. Hubo amenazas relacionadas con hechos delictuosos, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Violencia previa. Antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en ámbitos familiares, laborales, escolares, el sujeto activo en contra de la víctima. Este polémico tema me quedó que la violencia y la discriminación y la creación de estereotipos deben de ser atendidos previamente, pues la consecuencia de un descuido es grave e irreversible. Tenemos que alzar la voz y no quedarnos callados ante ningún caso. Así que hagan valer nuestros derechos y nuestra libre expresión. Invito a todos los familiares de las víctimas del feminicidio a levantar la voz, que las autoridades los escuchen en esta ciudad. Hay tantos casos de mujeres
de escasos recursos que tienen que salir de sus casas y ya no regresan. Creo que las autoridades, el Estado y los ciudadanos tenemos que unirnos para crear estrategias de prevención, centros de apoyo hacia la mujer y más seguridad en zonas de la periferia. Podríamos bajar las tasas de feminicidio.